Desde 1848, Marx y Engels reconocen que la historia de la humanidad hasta nuestros días ha sido una historia de luchas de clases. Esto quiere decir que el principal resorte de la evolución de las formas sociales es la lucha de clases. El proceso histórico es, ante todo, lucha de clases. Nada en la sociedad, por ejemplo, los principios morales, puede estar situado por encima de las clases. La sociedad es, pues, ante todo, un medio dividido por antagonismos de clase, una sociedad dividida en clases con intereses contradictorios, en clases enemigas. Si bien la naturaleza de clase de la sociedad resulta más evidente cuanto más agudo es el carácter que toma la lucha de clases, porque en esos momentos las normas o reglas aparentemente generales, universalmente válidas, se cargan con un contenido de clase evidente, los seres humanos sienten su pertenencia a una clase mucho más profunda e inmediatamente que su pertenencia a una sociedad. En otros momentos, las relaciones entre las clases, cuando menos exteriormente, se suavizan, pero el antagonismo de intereses, los antagonismos de clase nunca desaparecen, por el contrario, se exacerban una y otra vez. En este sentido se puede decir que la lucha de clases es la piedra de toque del método materialista de interpretación de los acontecimientos históricos. Es, por decirlo así, la ley de leyes del desarrollo de la humanidad. El concepto de lucha de clases desempeña el papel de base de explicación de la sociedad y de su historia. A pesar de todo, la obra maestra de Marx, El Capital, quedó interrumpida precisamente en el capítulo en que iba a iniciarse la determinación de las clases, en que iba a empezar a tratar de las clases sociales. Tomando en cuenta esto, ¿cómo podemos enfocar este problema, el problema del concepto de clase social? Para llegar a un concepto científico de las clases sociales, es fundamental disipar cierto número de confusiones acerca del concepto marxista de clase social y aclarar algunas contradicciones aparentes. En primer lugar, resulta importante señalar la necesidad de distinguir cuidadosamente el nivel teórico del nivel político, es decir, de distinguir por un lado los modos de producción como sistemas teóricamente elaborados, como modelos teóricos, y por otra parte, las formaciones sociales concretas. A grandes rasgos podemos decir que los modos de producción, como modelos teóricos, no tienen existencia real, son objetos abstracto-formales con los que ninguna formación social concreta coincide de manera absoluta. De acuerdo con esto, las clases sociales no son categorías etéreas que estén flotando en el espacio, sino que tienen una localización precisa en el orden de la producción económica. Por eso es importante distinguir la comprensión teórica de las clases sociales en el nivel del modo de producción de su comprensión política en el nivel de la formación social concreta, como encabalgamiento de muchos modos de producción, como unidad compleja condominante de un determinado modo de producción sobre los otros. En la historia de México, por ejemplo, encontramos que las clases sociales no son tan puras, no participan solamente de sus propias características, sino también de las características de las otras clases. Durante la colonia, por decir algo, la connotación racial tenía tantos puntos de contacto con la connotación socioeconómica que llegaba a confundirse con ella, la connotación racial con la connotación socioeconómica. Por ejemplo, criollo tenía en la colonia una acepción económica muy clara. Estas conclusiones metodológicas son importantes para llegar a un concepto científico de las clases sociales y de las luchas de clases. Podemos decir, en primer lugar, que para Marx, para Engels, la lucha de clases no se reduce a la que libran la burguesía y el trabajo asalariado en nuestros días, sino que es algo mucho más complejo y variado. La lucha de clases va más allá, incluso, que la lucha entre explotadores y explotados en general. Las investigaciones históricas han demostrado que la lucha de clases no se queda confinada siempre y necesariamente dentro de los límites de una sociedad particular, sin afectar nunca a otra u otras formaciones sociales coexistentes con ellas, sino que la clase dominante en una determinada formación social, una vez agotado el provecho de seguir librando la lucha de clases al interior de su propio ámbito, inevitablemente tiene que dirigir la mirada hacia otras oportunidades mejores que le pueda ofrecer su entorno. Entonces, la lucha de clases no se constriñe ni permanece siempre igual en el interior de una sociedad determinada, pues si bien nace y se desarrolla en el seno de una sociedad particular, una vez llegada a su punto máximo, se transforma en guerra de conquista, saqueo y apropiación de los recursos y las riquezas materiales de la o las sociedades conquistadas. En esta fase, la lucha de clases se enfrenta a las clases dominantes de las sociedades más fuertes y poderosas con las clases dominantes de las sociedades más débiles, es decir, va más allá que la lucha entre explotadores y explotados en general. Sin embargo, persiste una lectura reductiva de la teoría marxista de la lucha de clases. Es cierto que la referencia a la lucha que debe entablar el proletariado contra la burguesía es constante en el pensamiento de Marx y Engels, pero con esto no se agota la lucha por la emancipación humana, por la emancipación universal.
En otros escritos se invoca la liberación nacional de Polonia, por ejemplo, o la liberación o emancipación nacional de Irlanda, la conquista de la independencia nacional, la liberación de las naciones oprimidas. En suma, la lucha por la emancipación humana universal invocada por Marx y Engels no solo propugna la liberación o emancipación de la clase oprimida, el proletariado, sino también la liberación e emancipación de las naciones oprimidas. En el mismo sentido, el manifiesto inaugural de la Asociación Internacional de los Trabajadores, fundada en 1864, le dedica un amplio espacio a la abolición de la esclavitud de los negros en Estados Unidos. Es decir, este tipo de luchas, la lucha por la emancipación de las naciones oprimidas, no es menos importante que la lucha por la emancipación del proletariado. Entonces, la lucha de clases no es solo el conflicto que enfrenta en un país aislado a los proletarios con los capitalistas, al trabajo dependiente con la gran burguesía. Sin embargo, para algunos autores, lucha de clases designa única y exclusivamente las presuntas hostilidades entre proletariado y burguesía. Algunos historiadores afirman, por ejemplo, que en la primera mitad del siglo XX la lucha de clases desempeñó un papel muy modesto, casi despreciable, mientras que la Gran Guerra Racial, es decir, el choque entre el Tercer Reich y la Unión Soviética, el intento de la Alemania nazi de reducir a los eslavos a la condición de esclavos al servicio de la raza de los señores, fue decisiva. Pero la Gran Guerra Racial, fomentada por el Tercer Reich, no tuvo nada que ver con la lucha de clases. Las revoluciones anticoloniales en Asia, África y América Latina, la lucha de los afroamericanos en Estados Unidos por poner fin al régimen de segregación y discriminación racial, ¿no tuvieron tampoco nada que ver con la lucha de clases? Esta es, a pesar de todo, la opinión de varios autores de prestigio, quienes piensan que la lucha de clases remite exclusivamente al conflicto entre proletariado y burguesía, es más, al conflicto entre proletariado y burguesía cuando se agudiza y las dos partes son conscientes de él. Pero esta no era la visión de Marx y Engels. El manifiesto del Partido Comunista comienza enunciando una tesis. Hasta nuestros días, la historia de la humanidad ha sido una historia de luchas de clases. Luchas de clases en plural da a entender que la lucha de clases en singular entre proletariado y burguesía es solo una de las distintas luchas de clases. En consecuencia, las luchas de clases no son una característica exclusiva de la sociedad burguesa e industrial, por el contrario, recorren en profundidad la historia universal. Más todavía, los antagonismos de clase revisten diversas modalidades según las diferentes épocas históricas. Por eso es tan importante conocer las múltiples luchas de clases o las múltiples configuraciones de la lucha de clases, así como saber qué es lo que entendían Marx y Engels por clase social y lucha de clases.